Estamos con un gran actor que va a presentar su segunda película, pero como director. Él es Fernán Mirás. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y muy contento. ¿Cómo te trata? Feliz. La terminamos hace unas semanas, un mes más o menos, y eso ya es increíble. Casi muerta, bueno, es un título que sugiere mucho. Sí. Yo quisiera que vos me lo expliques. En parte tiene que ver, bueno, es un grupo de 4 amigos. Son amigos desde la infancia. Uno de ellos se fue a vivir a Uruguay, que es Diego Velázquez, y tiene un accidente ella, por lo cual descubren que tiene una patología y le dan primero un día de vida. Cuando se reencuentra con su amigo de la infancia que viene de Uruguay, se confiesan algo que nunca se habían confesado porque ella se muere esa noche, que es que estaban enamorados de chicos, y esto la mejora a ella y le queda un mes de vida. Y lo que pasa es que los amigos dicen, vos fuiste, como se confesaron ese amor y se dieron un beso, ahora te vas a quedar este mes en Argentina, y es un mes nada más lo que ella va a vivir. El problema es que él tiene una novia del cual, o sea, como hace un año que no vive acá, tiene una novia en Uruguay y tiene que tratar de que nadie sepa que en realidad tiene una vida que no puede contar porque siente que además le va a hacer mal a ella. Primero que ella tiene un sentido del humor bastante particular, es la que más hace chistes sobre lo que le pasa, y a cada cual le despierta la hipótesis de la muerte de su amiga, una situación absolutamente absurda de cosas pendientes. O sea, el personaje de Paola Barrientos tiene una lista de cosas pendientes y quiere hacer con ella todo lo que se supone que tendrían que haber hecho, las cosas más ridículas. Y el personaje de Staltari descubre, que es un personaje con pocas luces, que quiere ser padre, pero no tiene contra quién, así que se la pasa buscando a alguna mujer que quiera tener un hijo con él. ¿Cómo fue, que debe haber sido un desafío súper grande, tratar el tema de la muerte en un tono, bueno, de comedia, sobre algo que es la muerte, que es dramático, sin perder profundidad? Por un lado nos resultó lo más atractivo esta situación de decir, vamos a hablar de esto, y de algún modo yo en mi vida por lo menos he visto gente con problemas de salud. Mi madre, por ejemplo, era una persona con mucho sentido del humor cuando estuvo muy enferma. Y he tenido una amiga también en esa situación que me hizo los mejores chistes 2 días antes de morir. Sentí en esas circunstancias que el humor se había inventado para sobrellevar lo inevitable, porque es cuando más te ayuda. Digamos, el humor puede tener muchas razones de ser, pero es una razón de ser, es donde el humor tiene una razón de ser más existencial para mí. Y además también no es una película sobre la muerte para mí, sino una película sobre el miedo a la muerte. Claro. O sea, el miedo que todos tenemos. Entonces la película te permite reírnos un poco de las cosas más ridículas que uno puede hacer. ¿Y por qué elegiste este tema? O sea, ¿elegiste el tema para tu segunda película o elegiste Bypass, que bueno, vos dijiste que se inspiró en esta película, que ¿por dónde pasó? En principio pasó porque sí, a mí me interesan mucho los géneros. Yo siento que la dirección me fascina, es una especie de adicción ahora. Y siempre siento que tendría que hacer varias. Si logro hacer 4 o 5 películas, tal vez me siento un director. Yo realmente tengo mucho respeto por ese rol y siento que estoy aprendiendo haciéndolo. Y me interesan mucho los géneros. Siento que me interesa investigar un género. La película anterior, El peso de la ley, es una película que es un thriller judicial, un poco más áspero, pero con mucho sentido del humor y muy irónico, mucho humor negro al mismo tiempo. Y me dio un poco el humor del peso de la ley, que está en Amazon Prime. Me dio el peso, la fuerza, la confianza como para decir comedia, quiero hacer una comedia. Y Rodrigo Vila, que es el productor, fue quien me propuso que buscáramos un guión para una comedia. Es una versión libre de Bypass, que es una película vasca, donde justamente el personaje que menos desarrollo tiene en la historia es el de Natalia. Lo que nos interesó fue que el tema de la muerte, que no era el eje central, era más el problema del novio, digamos, de él que tiene una novia y que tiene que mentir. Lo que más nos interesaba era como decir, el chiste es ese, o sea, riámonos de nuestros miedos, ¿no? Me parece que yo estoy muy contento que pasa en la película, es que no tiene golpes bajos al mismo tiempo. O sea, cuando parece que va a ser más en serio y se hunde más en alguna situación, enseguida pasa algo muy ridículo al momento. ¿Cómo fue el trabajar con Rodrigo Vila y con Beatriz, el guión?
Porque también ahí incursionaste en lo que es... Sí, bueno, a adaptación. mí escribir me fascina y además es un proceso, para mí es fascinante ahora conocer como todos los procesos porque hay un proceso que es mucho más solitario, que más íntimo porque lo haces en tu casa, digamos. Yo, El peso de la ley fue escrita con Roberto Gispert, yo escribí también con él el guión, que es abogado además de guionista y fue productor del peso de la ley. Y para mí fue es muy interesante el intercambio porque al otro se le ocurre algo que a vos nunca se te va a ocurrir. Pero los tonos de comedia son tuyos, ¿o no? No, son de todos, Porque sí. vos sos el que tiene... Son de todos y además hubo cosas de las cosas más absurdas que pregunté. Me pasé 2 años, más o menos nos pasamos 2 años, preguntándole, entre otras cosas, escribiendo, leyendo todo lo que había sobre la muerte a mano. Con lo cual llegas a la conclusión de que no hay nada, que no hay ninguna respuesta. No, te decía lo que es la adaptación. ¿Se sentaron los tres o cada uno hacía su parte? Trabajamos primero con Rodrigo un tiempo, después yo estaba haciendo ATAB, creo, y Rodrigo estaba filmando un documental, que también es director. Entonces ahí trabajó mucho más Bea Carvajales, y después trabajamos los 3 juntos un montón. Pero hubo un periodo en el cual trabajamos 2, después 1 y después los 3. Quería saber cómo seleccionaste al elenco, si esa parte la hiciste vos. Sí. Yo había trabajado con Natalia en Botines. Re Loca. Había hecho un Botines, sí. Me acuerdo. Y había hecho un Re Loca. Y en un momento la veía trabajar y digo, una escena muy difícil que hizo en una toma, en la primera toma, digo, ¿no? En la primera toma ya estaba muy bien. Dije, mira, es muy difícil esto que... Y dije, concentrate que estás actuando, boludo, no estás dirigiendo. Nada, cuando terminamos el guión, mientras lo escribía no pensé en nadie en particular. Sí tenía la sensación de que Paola había hecho la otra película y que Paola también me daba ganas de que esté. Diego Velázquez, A Diego lo vi. es un estreno en la comedia, ¿no? Porque yo nunca Sí. Parece que sí, él me dijo, yo pensé que ya había hecho comedia. Lo que pasa es que yo lo vi mucho en teatro a Diego y a Diego lo he visto, es un actor extraordinario. Él tiene mucho sentido del humor y además le vi hacer personajes que tenían humor. No comedia por ahí, pero que tenía humor la obra. ¿Y cómo se te despierta el bichito del guionista y del director? ¿Cómo fue tomar la decisión? En realidad lo pensé hace como 12 años, empecé a escribir un guión. 12 o más, 14 años. Yo como actor me interesaba mucho la estructura dramática para entender como actor cuáles son las piezas que se mueven en el partido, digamos, y saber cuál es tu rol. Y un día hablando con un guionista, con Domenech, que es guionista de Campanella, estaba en mi casa, un amigo, él, y le digo, ¿me recomendás algún libro de guión? Y me dice, ¿tenés más que yo? Él es guionista, ¿no? Y dije, qué raro, tengo más libros de guión que un guionista, es rarísimo. Me dice, hay algunos que no los conozco, me dicen, que tenés de guión. Y me di cuenta que hacía 10 años que leía sobre guión y en un momento dije, a ver si me animo. Y pensé, voy a escribir un guión como si fuera un taller, lo voy a hacer, total, es papel. Si hace falta, que se limpien. Claro, dije, no tiene ningún costo más de... Y lo empecé a hacer y me fascinó. Escribir me fascina la estructura, cómo funcionan los personajes, cómo están los temas ahí en el aire y además como actor, para mí, pues yo sé que eso se convierte en acción y no en texto, entonces también trabajar con los actores y encontrar... Una ventaja ahí, ¿no? En algún aspecto sí, me parece que un poco ayuda que un actor tiene confianza con un actor. Para decirte incluso lo que le parece que por ahí, en algunos casos frente a un director tendría uno más pudor de decir, como decir, no me sale esto, no entiendo una mierda este texto, ¿por qué dice eso? ¿Entendés? Como tengo la sensación de que vamos más rápido porque entendemos entendemos cuál es la función de un texto para uno como actor. Se acortan distancias, sí, ¿no? Y además se vuelve muy... Para mí es como una especie de camaradería, es muy cómodo trabajar con los actores. De todas las áreas, a mí me fascinan todas las áreas de dirigir, o sea, descubrí eso en la otra película, me gusta, la edición me fascina, armar la película, escribir el guión, todo me fascina, buscar las locaciones, entonces no hay ninguna parte de todo el proceso que cuando hacen el sonido y ir viendo cómo en una película se saca todo, se deja los textos y se hace todo el sonido de nuevo.
no hay nada de sonido ambiente de lo que se filmó. O sea, es una creación del sonidista para contar cosas y meter climas y cosas que por ahí no te das cuenta, que de fondo hay en la calle que te genera un estado anímico y nada, como todo ese mundo a mí me resulta muy fascinante. Pero cuando llega la parte que tiene que ver con la actuación es como si lo hubiera hecho, es lo que hice toda mi vida. En lo otro soy nuevo, en todas las otras áreas soy nuevo. Según dicen que para hacer una película, mucha gente tiene que estar de acuerdo para apostar en tu proyecto, tenés que convencer, es como el arte de convencer. ¿Cómo fue para vos, o sea, el ser actor, ser conocido? ¿Eso jugó a favor, jugó en contra? Y yo viví cosas como, por ejemplo, a veces ir a buscar locaciones. Yo, en la primera película, viajé un montón buscando los lugares donde íbamos a filmar, porque no fue filmada en Buenos Aires, y bueno, yo a veces golpeaba la puerta de un lugar y decía, voy a filmar una película, estoy buscando un lugar, y me decían, si me das un autógrafo te dejo pasar. Entonces, claro, cosas a favor a veces tenía. Sí. Claro, a veces me mostraban todo un lugar que a veces el jefe de locaciones te dice, a mí no me dejan entrar, hijo de puta. No tengo ese, claro. No sé cuánto de eso tiene. A mí me parece que igual dirigir es algo muy difícil, que yo siempre respeté mucho y creo que por eso tardé mucho en animarme. Yo escribí un guión, eso hará 14 años, y Roberto Gisper es el culpable, que es el co-guionista del Peso de la Ley y productor del Peso de la Ley, es el culpable de que yo, porque me insistió un montón de si me animaba a encarar ese proyecto, que estaba basado en su tesis como abogado cuando se recibió, en este caso judicial, que está basado en un hecho real, y me insistió hasta que yo en un momento dije, basta, ¿viste? Como me tengo que animar, claro. No lo hubiera hecho, creo que hubiera tardado muchísimo más. O sea que no te tocó ir a convencer a un productor en ese sentido. Bueno, no, la verdad es que fue Roberto Gisper el que le llevó el proyecto a Sokolovich. Tuvimos luz verde muy rápido, tuvimos mucha suerte. Y además porque es mucho más difícil ahora llegar a firmar, sobre todo una ópera prima. Entonces, menos mal que lo hice en ese momento, porque también hubo un momento en que se nos complicaron cosas de la producción y yo decidí hacerla igual ese año como de lugar, por suerte. Y además eso trajo que yo tenga otros proyectos para dirigir, porque el primero es el más difícil, como que a partir de ahí se vuelve un poco más fácil porque ya saben que lo podés hacer, digamos. Ya entras en carrera. Ya vieron que lo podés hacer, digamos, les da más confianza. Con respecto a los personajes, no quería dejar de preguntarte esto, ¿cómo? O sea, vos sos como un actor que no se repite nunca. Yo recuerdo tu personaje en Culpable. No sé, mira. Te lo digo como espectador. No sé, mira. Se repetía, ¿viste? Como Luciano de Días de Vinilo, Trauman, es como que son, Trauman y Luciano son totalmente opuestos. Y yo como espectadora digo, no puede el mismo actor hacer los dos. O sea, es como, bueno, gracias. Uno sueña eso, como que hay una fantasía boba cuando empezás a estudiar teatro y a ver actores, que es que no te reconozcan. Que decir, no hay modo porque es la misma persona, la que lo hace, digamos, ¿no? Pero hay una fantasía así medio infantil de pensar, si pudiera, que no me reconozcan. Bueno, la verdad es que siento que tuve mucha suerte con los guiones, ¿sabes? Que tuve suerte de que me propusieran cosas muy opuestas. Mira, sobre todo estas cosas que estás nombrando, hay algo que ocurre bastante, que es que lo que te ven que haces bien y funcionó, y lo hiciste bien, empiezan a llamarte pensando, y porque corres menos riesgos si llamás al que hace eso. A mí por eso me gusta llamar a Velázquez para hacer comedia y llamar a Staltari para hacer comedia, que también ha hecho personajes más. Sí, y además también lo charlo con los actores también a veces, como ¿qué nunca te propusieron hacer? Como una charla general, ¿viste? Pero porque me interesa además. Y tener en la cabeza qué cosas no le ofrecieron a ciertos actores, porque muchas veces vos sabés que las pueden hacer, porque trabajaste con ellos, ¿viste? Entonces creo que es algo de eso. Y también cuando escribiendo el guión, sí sé que me pasa, porque en un momento empiezo a pensar si a mí me llamaran para hacer cada uno de los personajes, para que cada uno tenga algún atractivo. Sobre todo los personajes chicos.